Todo lo que hacemos es gracias a ti, gracias a tu afiliación y gracias a tu voto. Porque con tu confianza y apoyo lo haces posible. Tu trabajo nos hace mejores. Tu voto vale mucho. CESIF, tu sindicato. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que Ceuta ya cuenta con los elementos necesarios para realizar las pruebas sobre el coronavirus. Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que ha dado cuenta de la situación respecto a la pandemia de la ciudad, que se mantiene con 5 casos positivos, aunque hay algunos más en estudio. Las pruebas sobre coronavirus se están realizando desde este viernes en la ciudad, así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que ha explicado que por el momento la situación respecto a la pandemia se mantiene con 5 casos confirmados, algunos casos en estudio sin explicar cuántos y 0 fallecimientos. Yo solamente voy a recordar que Ceuta sigue manteniendo el caso de 5 casos infectados, 0 fallecimientos y 0 casos en la UCI. Bien, es cierto que todavía tenemos algunos casos en investigación, pero no vamos a adelantar nada más, puesto que solamente podemos decir lo que hay en realidad en esta ciudad ahora mismo. Respecto a la petición del Colegio de Médicos de que estas pruebas se hagan de forma generalizada, el consejero ha señalado que las mismas deben hacerse a quienes cuenten con síntomas leves y no de forma aleatoria. Bueno, vamos a ver, las connotaciones del Colegio de Médicos yo las respeto muchísimo. Sí es cierto que hay que hacer test a todo el mundo, pero a todo el mundo que verdaderamente tenga los mínimos y los síntomas leves. Ya no estamos hablando de síntomas serios o graves, sino simplemente con síntomas leves se debe hacer el test. No se debe hacer el test de forma aleatoria a todo el mundo. Guerrero ha agradecido el comportamiento de la ciudadanía y ha señalado que deben seguirse al pie de la letra las instrucciones de las autoridades sanitarias. Especialmente ha explicado ante aquellas personas irresponsables que pretenden saltarse las indicaciones, lo que perjudica a toda la ciudadanía. Que verdaderamente, por un lado, la ciudadanía de Ceuta, como siempre, y los ceutíes se están portando correctamente bien. Aunque desde aquí sigo mandando el mensaje y no me cansaré de decirlo, que por favor se queden en sus casas. Verdaderamente, aunque yo creo que los ceutíes se están portando bien, sigue habiendo gente muy irresponsable. Gente que intenta engañar, gente que intenta salir, gente que intenta ocultarse. Yo no sé qué quieren conseguir con esto, pero verdaderamente están poniendo en peligro no solamente a ellos, sino a toda la ciudadanía de Ceuta. También se ha referido el consejero de Sanidad a las residencias de mayores que ha señalado están cerradas a cal y canto, permitiendo tan solo la entrada del personal, una cuestión que ha explicado tiene como objetivo preservar la situación de los mayores. Otro punto de vista que también nos preocupa mucho dentro de la ciudad son las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos prácticamente están cerradas a cal y canto, no puede entrar nadie. Si mantenemos cerrada la residencia de ancianos, evitaremos los casos de fallecimiento, que, como he dicho antes, es lo que verdaderamente nos importa. Entonces, están cerradas, solamente puede entrar el personal por un circuito alterno, y los proveedores deben dejar las mercancías en la puerta y ya las recogerán los propios de la residencia. El consejero ha explicado también la situación respecto al alojamiento de menores y adultos inmigrantes en Santa Amelia, señalando que está bajo control, y ha destacado que también se ha puesto en funcionamiento el Polideportivo de la Libertad con el objetivo de separar a adultos de menores. El debate abierto sobre el uso de las mascarillas ha llegado este viernes a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de reconocer que muchos servicios ceutíes carecen de estos materiales y que se han pedido a Madrid. El consejero ha explicado que las mascarillas deben utilizarse en aquellos sitios y con aquellos pacientes que verdaderamente puedan estar en riesgo.
Las quejas sindicales sobre que algunos de los servicios básicos que presta la ciudad mantienen a su personal sin materiales básicos ante la pandemia, como mascarillas, guantes o geles desinfectantes, han sido reconocidas este viernes por el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que se ha escudado en la escasez de estos materiales y ha insistido en que se ha requerido en varias ocasiones al Ministerio de Sanidad su envío. Guerrero ha explicado que ante esta situación, que supone contar con mínimos recursos, se está priorizando su uso solo para casos de necesidad. Bueno, la única explicación que le puedo dar yo es que no solo Ceuta, sino toda España está carente de estas connotaciones de mascarillas, de guantes y de geles. Entonces nosotros tenemos la petición hecha a Madrid y en el momento en que nosotros dispongamos de geles, mascarillas y guantes, no solo los bomberos, sino todos los funcionarios que precisen, evidentemente se lo vamos a trasladar. Pero estamos solamente con unos mínimos recursos que precisamente estamos priorizando el darlos en caso de necesidad. Pese a ello, el consejero de Sanidad ha querido aclarar el uso que debe darse especialmente a las mascarillas. Guerrero, médico de profesión, ha asegurado que las mismas sirven de aislamiento ante las secreciones de una persona y que por ello se aconseja que los sanitarios las empleen de forma habitual. Los demás, ha insistido, deben utilizarlas cuando se encuentren cerca de pacientes enfermos o cuando sean ellos los propios enfermos. Las mascarillas es un medio que te sirve de aislamiento hacia las secreciones de otra persona. Es evidente que las mascarillas por sí mismas no valen para nada, es decir, en este caso con el coronavirus tú te puedes proteger, se aconseja siempre a los sanitarios que se protejan porque está claro que en el hospital siempre estamos trabajando alrededor de enfermedades, pero los demás verdaderamente se tienen que poner las mascarillas cuando se la tienen que poner, es decir, cuando estás cerca de algún paciente enfermo, cuando estás cerca de algún paciente respiratorio, cuando evidentemente tengas alguna enfermedad. Pero yo creo que tú no te la tienes que poner, se la tienes que poner al paciente, que es el que te va a transmitir las connotaciones de la enfermedad. De hecho, ha señalado Guerrero, una vez puesta la mascarilla no debe quitarse en las siguientes 24 horas y ha señalado que es un hábito que, si no se va a estar cerca de personas enfermas, no es aconsejable. La Comandancia General de Ceuta se ha desplegado en el Pabellón de la Libertad para improvisar un alojamiento de emergencia para los transfronterizos que no pueden regresar a su país debido al cierre de la frontera terrestre con Marruecos. La Comandancia General de Ceuta ha montado un alojamiento alternativo en apenas 12 horas para acoger a los transfronterizos que se encuentran en nuestra ciudad sin posibilidad de retornar a su país debido al cierre de las fronteras terrestres entre Marruecos y España. 100 literas para acoger a 200 personas y una zona para las féminas se están instalando en el Pabellón de la Libertad para poder acoger a estas personas que no tienen un techo para cumplir la obligación impuesta por el Gobierno de no salir a la calle para intentar parar la pandemia del coronavirus. Sí, aquí estamos, según lo que se ha coordinado con las instituciones civiles de la ciudad y nos ha dicho el escalón superior que montemos aquí son exactamente unas 100 literas para 200 packs. Además hemos preparado también ahí, como veis al fondo, una zona para personal femenino y lo que se pretende es, con el apoyo de personal nuestro, montar todo este dispositivo para que la gente dentro del estado de alerta que tenemos, como todos sabéis, para enfrentarnos al COVID-19, para alojar aquí y dar cobijo sobre todo a los transfronterizos. Ya sabéis que en el pabellón Santa Amelia están los menores y ahora tenemos previsto, cuando lo decidan las autoridades, pues abrir esta instalación para dar cobijo, como sabéis, y proteger a todo el personal de los posibles contagios y tener aquí cobijados a cuantos más mejor, pero bueno, ya veis la capacidad, está prácticamente bien definido, bien diseñado. Y lo estamos haciendo, como digo, con personal nuestro, con unidades nuestras, apoyo al transporte, apoyo al montaje, y lo hacemos con una unidad de apoyo a la disponibilidad permanente que tenemos activada para este tipo de misiones y las que nos asignen o las que nos requiera la ciudad autónoma y la delegación del Gobierno. Tras habilitar Santa Amelia para los menores y la Libertad para los trabajadores transfronterizos, el teniente coronel Jesús Piquera cree que de momento no hará falta habilitar otro pabellón. De momento se está cubierto, otra cosa que pasemos a un escenario en el que haya mayores contagios, pero bueno, la mayoría de esta población es la que quedaba, digamos, que no estaba controlada por la ciudad. A partir de ahí yo creo que con esto debe valer, pero bueno, se pueden contemplar escenarios en función de cómo vaya evolucionando la situación. En principio debe valer con esto. Además, el Ejército está participando en controles en carreteras en apoyo a Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil en el marco de la Operación Balmis. Efectivamente, tenemos una misión de presencia, de vigilancia, dando apoyo en lo que son las vías de comunicación de la ciudad
y sobre todo para apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su misión de control de orden, de movimientos. Lo hacemos básicamente con patrullas móviles y algún establecimiento de un control muy puntual en algún cruce, en alguna zona, digamos, de mayor paso, pero todo dentro de la operación Balmis, que como sabéis está el centro de operaciones en Madrid, a través del mando de operaciones, que es quien nos da a nosotros las órdenes aquí en Comandancia General. El teniente coronel Jesús Piquera ha querido dar las gracias públicamente a los voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja por su labor altruista y ha querido poner en valor el trabajo de los medios de comunicación en estos momentos de crisis sanitaria. El teniente coronel de la Oficina de Información de la Comandancia General de Ceuta también ha explicado las medidas que ha tomado el Ejército para proteger a la tropa del coronavirus tras los 2 positivos conocidos este jueves. La Comandancia General de Ceuta informó este jueves de que 2 de los positivos en Ceuta era personal de la Comandancia General. Ambos se encuentran desde hace una semana en aislamiento domiciliario y presentan sintomatología muy leve. El primer caso es el de un suboficial de la unidad de música que el pasado 13 informó que ese mismo día había dado positivo un familiar suyo a quien había visitado en Valencia durante los días 7 y 8 del mismo mes. El segundo caso es el de un oficial de la unidad logística que se encontraba en Madrid realizando un curso en un centro de enseñanza militar. Efectivamente, dentro de los 5 casos confirmados que hay en Ceuta, 2 de ellos son un oficial y un suboficial. Están lógicamente, como no puede ser de otra manera, en su domicilio particular, con la medida de aislamiento, y además el personal que haya podido tener contacto con ellos también está lógicamente en aislamiento, en cuarentena, porque es lo que nos marca la norma sanitaria y tenemos que preservar también nuestras capacidades, luego tenemos que proteger a nuestro personal de posibles contagios. Es lamentable, pero era previsible también, y para ello nos hemos preparado. Teníamos y tenemos un plan por si tenemos que seguir aislando gente de casos que tengamos en las unidades. Y además, lo que hemos hecho en las unidades de Comandancia General es activar los servicios mínimos para potenciar las medidas de seguridad, manteniendo las distancias, evitando grandes concentraciones o reduciendo, mejor dicho, el personal a lo mínimo indispensable, y eso es lo que os puedo decir. La Comandancia está actuando, lógicamente, en base a todas las medidas que hay que tomar, que puede que cada vez sean más restrictivas en función del escenario que se nos pueda presentar. La Comandancia General de Ceuta ha tomado medidas para preservar la salud de su tropa y explica además que mantiene su plena disposición y sus capacidades al servicio de la ciudadanía de Ceuta. El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes un paquete de medidas económicas para tratar de paliar la crítica situación por la que atraviesa la economía de la ciudad, agravada por la crisis sanitaria del coronavirus. Entre las mismas se recogen, entre otras cuestiones, el aplazamiento en el pago del IPSI, del impuesto de circulación o del IBI. Además, ha anunciado que se procederá al pago de subvenciones por valor de 100.000 euros a 12 empresas que lo habían solicitado con cargo a los fondos europeos. La reunión del Consejo de Gobierno de este viernes ha servido para aprobar un paquete de medidas económicas para tratar de paliar la crítica situación económica de la ciudad, agravada por la crisis sanitaria del coronavirus. Entre las mismas se encuentran la agilización de los trámites para proceder al pago de subvenciones por valor de 100.000 euros en total a 12 empresas que lo habían solicitado con cargo a los fondos europeos. Se han agilizado los trámites de solicitudes presentadas con anterioridad y en estos días se abonará de la manera más inmediata posible ayudas a 12 empresas por un importe de 99.029 euros, unos 100.000 euros, números redondos. Además, el Gobierno ha anunciado que los plazos para el pago de todo tipo de deudas tributarias titularidad de la ciudad en periodo voluntario o ejecutivo cuyo vencimiento se produzca a partir del 18 de marzo se amplían automáticamente hasta el próximo 30 de abril. Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamiento concedidos por la ciudad se trasladan hasta la fecha anteriormente indicada y los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información con trascendencia tributaria y para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, igualmente se extienden hasta el día 30 de abril. Que de conformidad con el Real Decreto Ley 8/2020,
Los plazos para el pago de todo tipo de deudas tributarias, titularidad de la ciudad en periodo voluntario ejecutivo, cuyo vencimiento se produzca a partir del día 18 de marzo, se amplían automáticamente hasta el próximo 30 de abril. Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamiento concedido por la ciudad se trasladan hasta la fecha anteriormente indicada. Igualmente ha anunciado que se podrá solicitar aplazamiento de todas aquellas declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones de tributos titularidad de la ciudad de Ceuta, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha actual y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive con las siguientes condiciones. El plazo máximo será de 6 meses, no se devengarán intereses de demora, se dispensa de la obligación de constitución de garantía cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a 3.000 euros. Estos aplazamientos serán de aplicación, entre otras, a las autoliquidaciones del IPSI, tanto de operaciones interiores como a su apartado de importaciones, exceptuándose únicamente los gravámenes complementarios. En concreto, el aplazamiento de deudas tributarias, todas aquellas declaraciones y liquidaciones y autoliquidaciones de tributos titularidad de la ciudad de Ceuta cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha actual y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. Las condiciones del aplazamiento serán: el plazo máximo será de 6 meses, no se devengarán intereses de demora y se dispensa de la obligación de constituir garantía cuando las deudas sean de cuantía inferior a 3.000 euros. Además, el plazo de pago en periodo voluntario de todas aquellas deudas de naturaleza tributaria de vencimiento periódico, titularidad de la ciudad autónoma, quedan automáticamente ampliados hasta el día 5 del segundo mes siguiente a la finalización del estado de alarma. Actualmente afecta al impuesto de vehículos y, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, al IBI. Y los nuevos datos presentados este viernes por la delegación del Gobierno revelan que los expedientes de regulación temporal de empleo a causa del coronavirus afectan ya en la ciudad a 514 trabajadores, habiéndose presentado expedientes por parte de 111 empresas, casi el triple que hace 2 días que se han acogido a esta medida para paliar el golpe económico que supone el aislamiento. Pues con esta información les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad y en especial lo que se refiere a esta pandemia del coronavirus en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana, eso sí, ya lo saben, en sus casas, y volvemos a vernos el lunes. Adiós.